Gusto en saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con lo que son los dones espirituales, recordando siempre lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Recordemos que, bueno, esta carta lo escribió Pablo a los Corintios, pero también recordemos de que la palabra misma dice que toda la palabra es inspirada por Dios, lo cual significa que es la presencia del Espíritu Santo en la palabra. Bien, el versículo 10 de 1 Corintios 12 dice, continuando con los dones, a otro el hacer milagros. ¿Qué significa el hacer milagro? No es como a veces se dice, oye, milagro que te has aparecido, ¿no? Eso no es nada de milagro, ¿no? Es una coincidencia o de repente algo fortuito, pero no viene a ser un milagro, ¿no? Un milagro está definido como un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Esto es lo que nos dice el diccionario, ¿eh? El diccionario de la lengua española. Vuelvo a recalcar sobre esto, dice, no explicable por las leyes naturales. No hay nada que pueda explicar un milagro, ninguna de las leyes que nosotros conocemos, de ningún tipo, ¿no? Y además dice que por ser así sobrenatural, se atribuye a una intervención sobrenatural de Dios, porque dice de origen divino, por lo tanto, de origen divino es de Dios, ¿no? No son producidos por las mismas personas, ¿no? Sino que las personas a través de las cuales Dios obra son instrumentos por los cuales Dios hace los milagros. Son personas escogidas por Dios para poder hacer estas cosas, ¿no? De hecho, de que los milagros funcionan porque primero existe fe, ¿no? Porque si no tendrían fe, pues simplemente Dios no lo va a utilizar, ¿no? Hay un principio bíblico que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y por tanto si no tenemos esto, jamás va a suceder algo de fe. ¿Qué ejemplos podemos ver, por ejemplo, en el Nuevo o en el Antiguo Testamento de estas cosas que rompen todas las leyes de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la resurrección de muertos, ¿no? Tenemos a profetas en el Antiguo Testamento que surge este milagro de la resurrección de los muertos, ¿no? Tenemos en el Nuevo Testamento algo que es sumamente conocido, la resurrección de Lázaro. Y es más, Lázaro dice que estaba en la tumba 4 días. Y la hermana de Lázaro al Señor Jesús le dice, hiede, o sea que apesta, el cuerpo estaba en descomposición después de 4 días. Entonces, sin embargo, el Señor Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Es una cosa que no tiene ninguna explicación. He sido testigo, de una hermana también que me contaba sobre un caso de resurrección que se dio en la ciudad de Iquitos. Y por lo tanto, eso significa de que los milagros siguen vigentes, ¿no? No se ignora, por lo tanto, sigue vigente. ¿Qué otros milagros podemos ver? Por ejemplo, cuando sana la vista de los ciegos, ¿no? Cuando el Señor Jesús sana a los leprosos. En esa época no había forma de tratar a los leprosos, ¿no? No sé si ahora lo habrá, pero por lo menos en ese tiempo no la había, ¿no? Cuando sana, por ejemplo, una persona que no puede utilizar sus piernas porque está cojo, ¿no? Cuando bueno, podemos ver así una serie de milagros del Antiguo en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo. Por ejemplo, es muy conocido el hecho de que el Mar Rojo fue abierto para que pase el pueblo de Israel. Ese es un milagro, ¿no? No hay forma física de poder hacerlo, ¿no? Por más que quieran de repente explicar lo que la gente que dice que en ese tiempo, que el viento, que no sé qué, nunca se ha podido repetir eso porque justamente fue un milagro hecho por el Señor, ¿no? Otros milagros, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento que son, por ejemplo, la provisión que Dios da a su pueblo
a través del maná. Otro milagro en la misma ropa, dice que su ropa no se envejeció los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿no? Cuando también para que salga el pueblo judío se dan una serie de cosas sobrenaturales, ¿no? Que el río Nilo se convierte en sangre y cosas por el estilo, ¿no? El mismo hecho, por ejemplo, de que Jonás haya estado dentro del vientre de un pez grande, dice la Biblia, ¿no? Sabemos de que todos los animales tienen jugos gástricos. Si entraría una persona, pues simplemente lo mata, ¿no? Pero sin embargo, él estuvo ahí hasta que fue nuevamente expulsado, ¿no? Tenemos la provisión a la viuda que hace que aparezca aceite, que aparezca agua. Tenemos con Jesús mismo también la multiplicación de los peces y los panes. No existe una forma natural de que esto pueda suceder, ¿no? Bien, entonces así podríamos tener, según lo que dicen los estudiosos de la Biblia, hay más de 80 milagros tanto en el Antiguo Testamento y otros 80 en el Nuevo Testamento, ¿no? Registrados, pero también la palabra dice que Jesús hizo tantos milagros que no alcanzarían la cantidad de libros, todo el mundo no alcanzaría para poner todos los libros de las cosas que hizo el Señor, ¿no? Ahora, los milagros los clasifican en 4 tipos: los milagros de sanidad, por ejemplo, que se cure una ceguera, que se cure un cojo. Actualmente tenemos muchos testimonios de sanidad, de milagros de sanidad, por ejemplo, de que se cure de un cáncer, ¿no? Que no se cura pues simplemente así por así, ¿no? Los milagros de provisión son los otros tipos, por ejemplo, lo que hablaba hace un momento, el maná, la multiplicación de los peces, la multiplicación de los panes, la multiplicación del aceite, ¿no? Los milagros de protección, cuando el Señor abre el mar rojo para que pase el pueblo de Israel a través de... ¿Por qué? Porque lo está protegiendo de la ira del faraón y del ataque de su ejército, ¿no? Y los milagros de juicio, que es muy conocido, el tema de Sodoma y Gomorra. Si nos situamos en esa época en que sucedió esto, pues no había ningún tipo de arma que hubiera podido destruir toda la ciudad en la forma como se hizo, ¿no? No quedó nada. Entonces eso fue un milagro de juicio también del Señor, ¿no? Ahora, dentro de todos estos milagros tenemos la resurrección del mismo Señor Jesucristo, un milagro hecho por Dios y que se entiende que es el milagro más importante que registra la Biblia y el milagro más importante que registra nuestra humanidad, por todo lo que ello significa, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el propósito de los milagros? El propósito de los milagros es glorificar a Dios, quien es el que muestra su poder omnipotente a través de estas cosas sobrenaturales. Y además de que muestra su poder omnipotente, también nos muestra que Él es un Dios real y que Jesús, el Hijo de Dios, vive por siempre y seguirá viviendo. Nos vemos la próxima semana.